Pues me gustaría hoy continuar con la serie que llevamos de por qué leer los libros del Antiguo Testamento. Habíamos hablado de Génesis, el libro de los orígenes, de todas los grandes temas de la Escritura se originan en Génesis. Es un libro muy especial, no solo por las historias que tiene, que es muy ameno, tal vez del Pentateuco. El Pentateuco es el libro más ameno, más fácil de leer, pero no es solo por historia, sino por todas las cosas, todas las enseñanzas que hay detrás de las historias. Es el libro de los orígenes y también vemos allí al hombre caído. En Éxodo vemos al hombre redimido. Como ha explicado Josué, redimir es pagar un precio. Y Dios pagó el precio. Dio una víctima, proveyó una víctima que pudiera pagar el precio para que pecadores pudieran ser comprados, redimidos. Y de eso habla Éxodo. El libro de Levítico habla de lo que pasa con los redimidos, entre los redimidos y Dios, la comunión. Y el Levítico nos habla muy especialmente de cómo un hombre caído puede tener comunión con un Dios santo y tan alto y sublime. Y es principalmente a través del sacrificio. Y hoy en día a través del sacrificio del Señor Jesús. Entonces el Levítico es el libro de la comunión. Números es el libro de la marcha, del caminar por este mundo y del servicio. Cómo caminar con el Señor, cómo servirle. Y entonces el libro de Números de muchas maneras nos explica eso. Todo el desierto, todos los 40 años que los israelitas estuvieron en el desierto, están contenidos en el libro de Números. Y se hace un conteo de la población antes del desierto y después del desierto. Y curiosamente el número es parecido. Muchos israelitas en su incredulidad al principio de Números dijeron: nos has traído a este desierto para que muramos nosotros y nuestros hijos. Y a causa de que habían sido ya varias las murmuraciones que había tenido el pueblo contra Dios, el Señor dice: basta. Todos los que murmurasteis os vais a quedar en el desierto. Y vuestros hijos, que dijisteis vosotros que iban a morir y que iban a ser por presa de los enemigos, ellos entrarán. Y a ellos está dirigido el libro de Deuteronomio. Entonces, el libro de Deuteronomio es, digamos así, un resumen de los otros 4 para mirar cómo se ha portado el pueblo con todo lo que Dios ha provisto, las leyes que les ha dado, los sacrificios que les ha dado, todo. Pero ahora Moisés se lo da a la nueva generación, a esos niños que dijeron sus padres que iban a caer en el desierto y que iban a ser presa de sus enemigos. El Señor los tiene ahí, al lado del Jordán, frente a la tierra prometida. Todos guardados por su mano a través del desierto, 40 años, una multitud enorme. Más o menos toda la población de Barcelona, caminando por un desierto, y entonces llegan hasta cierto lugar
en la tierra de Moab, que mira, es decir, están cerca del río Jordán, pero en la orilla oriental. Y desde ahí se puede ver la tierra prometida. Ahí están, el Señor los guardó, los llevó a pesar de todo. Y ahora están próximos a entrar a la tierra prometida. El siguiente libro, después de Deuteronomio, es Josué y habla de la entrada. Pero ahora es necesario que Moisés a la nueva generación les dé un resumen de todo lo que ha pasado hasta ahora con el pueblo, de sus errores y fracasos, de las promesas de Dios, para que ellos ahora no sigan el camino de sus padres, sino que busquen al Señor. Y de eso se trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es precioso. Es muy actual también. Y es lo que trataremos de ver. Me gustaría empezar con el último versículo de Números. Porque Deuteronomio es, digamos así, una continuación de Números. El último versículo de Números, capítulo 36, versículo 13. Dice: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Están en tierra de Moab, junto al Jordán, pero al otro lado, frente a Jericó. Y Jericó ya era tierra prometida. Están a punto de pasar, pero allí tienen que parar, mirar la historia y recibir de Dios una invitación personal a la obediencia. Es una invitación personal a la nueva generación. Entonces la transmisión de los mandamientos de Dios, de la obediencia a Dios, de las promesas de Dios, del conocimiento de Dios, a la siguiente generación ocupa un lugar muy importante en Deuteronomio y ocupa un lugar muy importante en la iglesia de hoy. Ese será el énfasis, uno de los grandes énfasis de Deuteronomio. En Deuteronomio 1, en el versículo 3, dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. A esto va a dedicar el libro de Deuteronomio, pero a la nueva generación. Moisés habló esas palabras y luego las escribió, y ambas cosas se dicen en el libro de Deuteronomio, y fue el último libro que escribió. Después murió. En el último capítulo de Deuteronomio está la muerte de Moisés. Pues me gustaría contar una historia que me impresionó hace ya muchos años. Ya era yo creyente, pero me encontré con un
en un campamento en Colombia me encontré con un hermano canadiense y él me contó de su abuelo. Su abuelo había orado pidiéndole al Señor que todos sus hijos lo siguieran, que el Señor tocara su corazón de tal manera que lo siguieran, que siguieran al Señor. Y después de haber orado por sus hijos, cuando empezaron a venir los nietos, empezó a orar por los nietos, de la misma manera, que el Señor tocara su corazón para que lo siguieran, aunque ya el abuelo o los abuelos y los padres no estuvieran, que los hijos siguieran al Señor. Enfrentarían retos diferentes, amenazas diferentes, pero que siguieran al Señor, porque en el Señor están las respuestas para los desafíos que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos. Este hermano canadiense, el hermano Douglas, que tal vez algunos conocieron, era nieto de él. Y me contó que había varios, había algunas excepciones, pero que en general todos los hijos de ese padre que oraba y los nietos seguían al Señor. Y algunos le servían de tiempo completo, algunos como misioneros, en fin. Pues me impresionó mucho y hasta el día de hoy no se me ha olvidado eso. Pero entonces hace unos años, yo creo que fue hace año y medio por ahí, me encontré, perdón si repito este cuento, porque fue otra cosa que me impresionó mucho y a lo mejor ya lo he contado, pero me impresionó mucho a otro hermano en Holanda, pues hablar con otro hermano en Holanda, y pues estábamos hablando de esto, de orar porque los hijos siguieran al Señor con seriedad, con compromiso. Pero entonces él me dijo, mi papá decía que él no solo oraba que los hijos fueran salvos, que el Señor tocara su corazón y que se convirtieran, eso era poco para él. Él pedía que le sirvieran. Tuvo 10 hijos y él pedía al Señor que esos 10 hijos le sirvieran. Esto me dejó callado un rato. Impresionante. En esa familia hay varios que tienen enanismo. Sin embargo, todos se mantienen activos y son fuertes en la asamblea donde están, son cristianos serios y comprometidos y que sirven. Y que no solamente los hijos de ese hermano que oraba así, sino los nietos también. Es un ejemplo muy actual y muy bonito de lo que quiere, de esto que el Señor quiere transmitirnos a través del libro de Deuteronomio. Y personalmente también tengo esta carga por mis propios hijos y nietos. No tengo bisnietos aún. El ejemplo de estos hermanos que les he dicho y otros más me ha convencido de que una de las cosas por las que yo debo orar persistentemente es por eso. Entonces, si yo desaparezco, el Señor no desaparece. Y Él puede estar con mis hijos, mis nietos,
y etcétera, y ayudarles en todos los retos que enfrentarán. Nuevos, cada día las cosas son nuevas. En Deuteronomio, en el capítulo 6, hay una serie de versículos que nos hablan exactamente de esto. Y me gustaría leerlos. En Deuteronomio 6, también muy conocidos estos versículos. Versículos 4 al 9. Y notemos que está la base de pues lo que he dicho hasta ahora. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor quería que los padres lo amaran como lo más importante en sus vidas, por encima de toda otra cosa, de toda otra persona, que lo amaran a Él. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya con ese ejemplo, entonces, aparte del ejemplo que uno da, que habla muy poderosamente a los hijos, las palabras que Dios ha dicho, repetirlas, decirlas, no solo en un momento del altar familiar, sino también en las experiencias diarias, cuando uno va por el camino, cuando está en el trabajo, cuando hay que ir a la escuela, cuando siempre Dios tiene un consejo para toda situación. Una palabra, no se trata de cuentos, sino de la palabra. Muy importante pasar a la siguiente generación, no mis palabras, no mis cuentos, no mis experiencias, aunque también tienen su lugar, sino las palabras de Dios. Y noten ustedes que aquí no se habla de reuniones. Solamente es el trato familiar. Aunque Dios manda aquí en Deuteronomio que ellos vengan al lugar que Dios ha escogido para poner ahí su nombre regularmente. Ellos tenían que hacerlo. Pero en este sitio no se habla del lugar de reunión. Con lo cual se trata de una responsabilidad de los padres. Y algo por lo que los padres tenemos que dar cuenta a Dios. Haya reunión o no. Por supuesto, si hay reunión, Dios quiere que nos reunamos. Eso Él también lo dice. Y allí nuestros hijos también aprenden cosas. Allí ven a otros cristianos y ven cómo viven, cómo experimentan otros cristianos las palabras de Dios. Y eso es importante para los hijos también. No solamente ver a sus padres, sino ver a otros. Pero la responsabilidad mayor de la transmisión de la palabra de Dios está en los padres. Y ese es como un tema grande en el libro de Deuteronomio. Y también
es un tema grande en la iglesia de hoy. Nada más miremos los creyentes que han hecho eso y que conocemos, que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué resultado han tenido? ¿Y qué resultado han tenido los padres que no lo hacen? ¿Cuántos dolores hay en una vida de media obediencia o de desobediencia? En cambio, una vida de obediencia, y conocemos varios hogares así, hay muchas de las bendiciones que el Señor pensó darnos y que vienen por el camino de la fidelidad. Entonces, el mensaje de Deuteronomio es muy actual. En el capítulo 4 de Deuteronomio, dice Moisés a la nueva generación: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ni añadirle ni quitarle a la palabra, sino transmitirla fielmente como está. Eso es una cosa para nosotros también. En Apocalipsis se dice eso claramente: no añadir ni quitar a la palabra revelada, y guardarla. Entonces es el mismo mensaje que hemos leído aquí en Deuteronomio. Pero me gustaría leer algo que descubrí mientras preparaba para esta hora. No lo había pensado, no me había entrado, lo había leído, pero no me había impactado. Es lo que dice en el capítulo 7, Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. El Señor da un motivo poderoso para la obediencia, y eso es igual para nosotros también. En Deuteronomio 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué los sacó? ¿Por qué los llamó para hacerle un pueblo especial, único? Ni Colombia, ni España, ni Honduras han tenido ese lugar que ha tenido Israel en la cercanía a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor los llamó a ellos? No porque eran mejores que los españoles o que los colombianos o que los hondureños, sino porque el Señor los amó. Y esto me pegó fuerte.
El Señor nos ama. La petición de amor que hemos leído antes, amarás a tu Dios con todo tu corazón, es una respuesta al amor de Dios. La obediencia tiene que ser una respuesta al amor de Dios. Aquí y en el Nuevo Testamento Dios garantiza que con aquellos que Él ha tomado, Él no les va a quedar mal nunca. El que ha recibido al Señor Jesús en su corazón tiene vida eterna y eso nadie lo puede quitar. El único que podría quitarlo sería Dios mismo y se ha comprometido para no quitarlo nunca, aunque mereceríamos, porque no somos lo fieles que deberíamos. Pero la parte de Él jamás fallará. Entonces, aquí yo veo mucho más que solo pedirles una obediencia ciega a los israelitas. Les dice, los he amado. Y también dice otra cosa que brilla maravillosamente en este libro. Capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio 5, versículo 29. Un suspiro de Dios. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Se parece al suspiro con lágrimas del Señor Jesús contemplando a Jerusalén. ¿Cómo quise hacer de bien a Jerusalén y a sus moradores? ¿Cómo quiero yo el bien de ellos? ¿Cómo quisiera que me obedecieran para poderles dar todo lo que yo he pensado? Dios es fuerte, poderoso en batalla. Juzgará y nadie podrá levantar su mano. Dios es potente y vencedor siempre. Y cuando se trata de fuerza, nadie le puede igualar. Pero también es muy tierno. Y la manera como le encanta hablar es hablar al corazón. Y que la obediencia que le profesemos salga de un corazón voluntario. Nada le gusta como eso. Y tal vez a veces al mirar mi vida y al mirar la vida de varios creyentes, dirá él como fuera que tuvieran tal corazón, que anduvieran en mis caminos, que amaran mi palabra, que me siguieran como la cosa más amada de su vida, como su primera prioridad. Esa obediencia, esa respuesta de nosotros no altera su amor. Pero vez tras vez Él nos invita a
responder a su amor, buscando agradarle. La obediencia al Señor tiene muchas bendiciones y nos libraba a los israelitas y nos libra a nosotros de muchos problemas que nos armamos nosotros cuando desobedecemos al Señor. Y lo que Él quiere, porque nos ama, es darnos lo mejor. Es que podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para darnos. Más adelante en Deuteronomio, versículo 28, en el versículo 15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a enumerarlas. Pero tal vez, si hacemos la cuenta, las porciones de la Escritura que hablan en estos términos son pocas, como si a Dios le doliera el castigo. Un hermano nos dijo una vez en una conferencia ahí en Barcelona que era la obra extraña para Dios, no es lo que Él prefiere hacer. No es lo que a él le gustaría hacer, lo tiene que hacer por su justicia, como también tendrá que condenar personas al infierno por su justicia, pero no es lo que Él quiere. Y busca y busca y busca muchas maneras de evitarlo. También con nosotros en nuestra vida es así. Busca y busca y busca. Quiere bendecirnos el Señor. Y entonces esta porción, este versículo que acabo de leer y la porción entera que habla de la maldición que viene por no cumplir los mandamientos del Señor es poco en comparación con todo lo demás. Las exhortaciones a que obedezcamos, las bendiciones que vienen por el camino de la obediencia y el deseo que tiene Dios de que le obedezcamos. Esto me lleva a otra de las joyas de Deuteronomio. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús fue tentado 3 veces por Satanás antes de empezar su ministerio público. Es más, dice la Escritura que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Es decir, la tentación es parte de la vida humana. Pero, ¿qué hizo el Señor Jesús con cada propuesta de Satanás? Sí, le respondió con un versículo de Deuteronomio. Entonces esto hace el libro muy especial. Por ejemplo, en el capítulo 6 que hemos leído, el Señor usa el versículo capítulo 6, versículo 13. Dice
a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Cuando Satanás le dijo que se postrara ante él, el Señor le contestó con este versículo. Y tal poder tiene la Escritura que Satanás tuvo que callar. En mi corazón, dijo el Señor, usando estas palabras, solo sirvo al Señor, solo sirvo a Dios. Entonces, tú vete. Otro versículo que el Señor usó fue el versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 6, 16. No tentarás a Jehová, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Cuando Satanás le sugirió al Señor que usara caprichosamente las promesas de Dios. Tentación que también nos hace a nosotros. El Señor es poderoso, pues que me haga cosas. No tentarás al Señor tu Dios. Y la otra frase de Deuteronomio que el Señor Jesús usó en esa tentación fue capítulo 8, versículo 3. Al final del versículo. Vamos a leerlo todo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La tentación que le hizo Satanás al Señor Jesús de hacer que convirtiera las piedras en pan, usando su poder para sí mismo. Y esta es la manera como el Señor responde. Y todas las 3 veces que el Señor respondió con la palabra y en menos de un minuto ya tenía callado al enemigo. Un ejemplo tremendo para nosotros. Entonces, vale la pena estudiar, leer el libro de Deuteronomio. Y lo que el Señor Jesús hizo fue citarlo de memoria, evidentemente. Pues eso también podemos hacer nosotros, aprenderlo de memoria, de tal manera que en el momento adecuado lo tenga en mi memoria y lo pueda citar. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Y si yo la cito con exactitud, con reverencia, no hay otra palabra que le pueda hacer frente. Y eso lo vemos en el Señor Jesús. En Deuteronomio también hay otra figura muy hermosa de obediencia. En Deuteronomio 15. En el versículo 12 dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Pero ojo, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta.
y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Esto es impresionante. Al 7º año todos los esclavos hebreos podían salir libres por decreto de Dios. Pero había una cosa que impedía que saliera libre para siempre. La petición del siervo mismo al amo de que no quería salir libre. ¿Por qué? Versículo 16. Porque ama a su amo. Entonces, el amo lo toma, le hace un agujero en la oreja con una lesna y de esa manera se sabe que es un siervo para siempre. Esta figura, que también está en Éxodo, nos habla de alguien que decide por amor ser siervo para siempre. Claro, la primera persona que se nos viene a la cabeza es el Señor Jesús. Siervo por amor y para siempre de Dios. Y siguiendo el ejemplo de él, vemos otros más en la Escritura. Uno es el apóstol Pablo, que hasta su último aliento fue siervo del Señor. Fue martirizado al morir, pero él era siervo voluntario por amor del Señor. La obediencia va más allá de solo una cantidad de reglas y de que yo hago caso porque me toca, soy cristiano, me toca. La idea que tiene el Señor de la obediencia es mucho más. Es parte de nuestra relación con Él, de nuestro disfrute, porque nos va bien con Él. Le obedecemos. Otra razón para la obediencia. Y por último, pues en cuanto a este punto de la obediencia, sería bueno mirar el final de Deuteronomio. En el capítulo 34. Moisés se despide del pueblo en el capítulo anterior y ahora por su propio pie sube. Versículo 1, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. El Moisés ha servido al Señor
hasta el final de su vida. Y en la ceremonia de su muerte y en su entierro, solo está presente el Señor. Esa es una situación un poco rara, pero me acuerdo que al principio de la pandemia esa fue el triste final de muchos que murieron y que por el confinamiento los familiares no pudieron estar presentes en su entierro. Sí, la situación es distinta, pero el hecho de estar solos en el momento de la muerte es a lo que me refería. Pero yo veo aquí una manera muy especial de morir, como un tratamiento muy especial de parte del Señor con su siervo, como una manera de hacerle un entierro que otros no tuvieron, muchos otros no tuvieron. Una cosa, un acto entre Moisés y el Señor nada más. Pues, por supuesto que a todos nos gustaría cuando muramos tener un entierro y que estén los familiares, que estén nuestros seres queridos, que haya muchas personas. Pero considero que este entierro es muy especial. Solo el Señor con Moisés. Y el cadáver de Moisés, nadie sabe dónde está. Se puede ir al monte Nebo hoy en día. No está en Israel, está en el país vecino, al otro lado del Jordán, en Jordania, cerca de la capital, Amán. Se puede ver toda la tierra de Israel desde allá en un día muy despejado, pero no se sabe el lugar del sepulcro de Moisés. El tratamiento especial de Dios con un siervo obediente. Como si el Señor quisiera subrayar lo especial que es para Él una vida de devoción. Pues con todo esto es una invitación para todos nosotros a seguir esos pasos de obediencia por amor. Creo que hemos visto dos de los grandes temas de Deuteronomio. El primero es la importancia de la transmisión de la palabra y del ejemplo a la siguiente generación. El segundo, la importancia y los motivos de la obediencia, que son dos cosas vigentes para nosotros hoy. Pero hay otra cosa muy brillante en Deuteronomio y son las profecías que tiene. Moisés, el autor de Deuteronomio, también fue profeta. Una profecía está en Deuteronomio 17. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. En el versículo 18 dice al rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo
y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto estaba muy lejos todavía de ocurrir, y sin embargo el Señor lo profetizó y dio instrucciones. Y tanto el rey como los sacerdotes, como Josué, como todos, sin excepción en el pueblo, debían someterse a la palabra de Dios. Ninguno estaba por encima de la ley, que es una falla en muchos gobiernos hoy en día, las excepciones a la ley. No, en Israel y en los pensamientos de Dios está el que todos estén bajo la ley, los mandamientos de Dios. Entonces esa es una profecía notable. La otra está en el capítulo 21, versículo 23. Deuteronomio 21, 23. 22 primero. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta mañana Josué nos leyó en Gálatas 3. Con este acto de el Señor Jesús ser colgado en la cruz, tomó nuestro lugar de maldición. Maldito el que es colgado en un madero. Hasta allá fue el Señor en su amor por nosotros. Pesaba sobre nosotros la maldición de no haber cumplido la ley de Dios. Y eso nos hacía dignos de muerte. Y el Señor Jesús, que hizo todos los mandamientos de Dios y no merecía la muerte, tomó nuestro lugar y tomó la muerte y fue colgado en un madero y fue hecho maldición. Esta es una cosa en la que pensamos poco. Una maldición, un acta estaba escrita contra nosotros con todo lo que hemos hecho contra Dios. Y el Señor Jesús nos libró de esa acta. Allá en la cruz quedó clavada. Para eso el Señor Jesús tuvo que ser colgado. Y lo hizo. Su amor lo hizo ir a la cruz para tomar nuestro lugar de maldición. Entonces, esta es otra cosa notable, otra profecía, podríamos decir, en tipo del Señor Jesús que hay en Deuteronomio. Y me gustaría terminar con la promesa, la profecía más famosa de Deuteronomio. Está en el capítulo 18.
versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Si ustedes se fijan un poco, estas palabras prácticamente fueron repetidas por el Señor Jesús en forma literal en Juan. Él habló las palabras que Dios le dio para darnos. El Señor Jesús, lo hemos visto en Hebreos 1, es la manera más sublime como Dios ha hablado. La palabra más importante con la que Dios nos ha hablado. Y por eso es la palabra que puede dar salvación. El que cree en Él tiene vida eterna. Pero también el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Evangelio de Juan expone esto muy ampliamente. Este profeta del que habló Moisés en Deuteronomio es el Señor Jesús. Y su palabra, la palabra del Señor Jesús, es la palabra final de Dios. La que tiene consecuencias más graves para el que las desobedece y las consecuencias más altas para el que las obedece. La vida eterna, estar en la casa del Padre, estar para siempre con el Señor, estar en una eterna dicha a su lado, para el que cree en el Señor Jesús, y el que no cree en Él ni en sus palabras, va a la condenación eterna. El infierno es una cosa de la que solo el Señor Jesús habló. Y lo dijo muy claro. Después de él, Juan nos describe el infierno en Apocalipsis 20, al final. ¿Por qué? Porque el profeta con P mayúscula, la manera más sublime como Dios ha hablado, es el Señor Jesús. Escucharlo a Él tiene las consecuencias más altas, más gloriosas, y no escucharlo tiene las consecuencias más desastrosas. Pues el Señor nos ayude. Si alguien no ha recibido al Señor Jesús, todavía tiene oportunidad, porque la cosa es seria. Las palabras de Dios son serias. Los que hemos creído en el Señor Jesús tenemos también seguridad en el Señor Jesús. Él es el fiador. Y Dios no dejará caer a tierra ninguna de sus palabras que ha prometido, inclusive la vida eterna.
obedezcamos las palabras del Señor, porque ese es el camino que nos librará de todos los dolores, de todas las equivocaciones, de todas las angustias que nos labramos por andar independientemente de Dios. Y recordemos que el Señor es misericordioso hasta el final. Y si hemos fallado una vez, siempre hay posibilidad de volver. Ese también es un mensaje que vemos en Deuteronomio. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, y gracias por su atención.